Hola amiguito, Dios te bendiga. Bienvenido al Club Bíblico La Barquita de Jesús. La historia el día de hoy es Jesús revela su gloria. Texto para memorizar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Si te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Cómo responderías? Cuando Jesús vivió en la tierra, Él se proclamó como el Hijo de Dios. ¿Hay prueba que lo que Él dijo será verdad? Amiguito, te invito a que pongas mucha atención a esta historia bíblica, como si fueras un detective para encontrar evidencias que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús y sus discípulos se fueron de la región de Galilea y viajaron hacia el monte Hermón. Estaba muy empinado y coronado de nieve. El viaje de 2 días les llevó por entre flores hermosas y árboles frutales fragantes y murmurantes corrientes de agua de las montañas. Cuando llegaron al pueblo de Cesarea de Filipo, en la cuesta baja de la montaña, Jesús hizo una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos dicen que eres Elías o algún profeta del pasado que ha venido a la vida otra vez. Esto contestaron los discípulos. Pero Jesús les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, un discípulo de Dios, respondió rápidamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se dio la vuelta y miró a Pedro y le dijo, mi Padre que está en los cielos te dio esa respuesta. Tú no podrías saber eso por ti mismo. Pedro había contestado correctamente. Jesús es Dios, el Hijo. Después de eso, Jesús trató de explicar a los discípulos algunas cosas que iban a suceder. Jesús les dijo, voy a Jerusalén. Los dirigentes de los judíos me harán pasar por muchos sufrimientos. Finalmente me matarán y resucitaré al 3er día. Los discípulos no entendieron esto. ¿Cómo podría sucederle esto al Hijo del Dios viviente? Como una semana después, el Señor Jesús pidió a Pedro, a Jacob y a Juan que fueran con él al monte a orar. Subieron a la cuesta empinada. Quizá pasaron algunas manchas de nieve. Cuando llegaron a la cima del monte, la vista debió de haber sido emocionante. Pero lo que siguió sería aún más espectacular. Es posible que fuera al atardecer cuando el sol se ponía, cambiando el cielo en tonos suaves de rosado y morado. El Señor Jesús comenzó a orar a su Padre como Él lo hacía frecuentemente. Pedro, Jacobo y Juan, tal vez rendidos por la caminata del monte y por la tranquilidad del lugar, se durmieron. En tanto que Jesús oraba, un gran cambio ocurrió. La Biblia dice que Jesús se transfiguró. Jesús no era solamente un hombre. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios el Padre envió a su Hijo desde su hogar en el cielo a venir a la tierra y tomar un cuerpo humano.
¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Porque nos ama. Él nos ama a ti y a mí, mucho más de lo que podemos imaginar. Dios es santo, recuérdalo. Él es sin pecado. Y Él sabe acerca de tu pecado y aún te ama. Dios dice en su palabra: con amor eterno te he amado. Quiere que le conozcas y le ames. Él prometió enviar a alguien para salvarte del pecado. Su Hijo Jesús vino para ser ese Salvador que tú y yo necesitábamos. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Jesús vivió en la tierra como el perfecto hombre, pero Jesús no solamente es un hombre. Él es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor Jesús se transfiguró, era el resplandor de su gloria como Dios el Hijo que resplandeció a través de su cuerpo mortal mientras oraba. Su gloria fue tan brillante que su rostro resplandeció como el sol y rayos de luz hicieron que sus ropas fueran blancas y resplandecientes. De repente, otra cosa maravillosa ocurrió. Otros 2 hombres aparecieron y hablaron con el Señor Jesús. Uno era el profeta Elías y el otro era Moisés. La Biblia dice que los 3 hablaron. ¿De qué piensas tú que pudieron haber hablado? Hablaron acerca de las cosas maravillosas que habían ocurrido cuando Moisés y Elías vivieron en la tierra. No, tenían algo aún más importante de qué hablar. Hablaban acerca del evento más importante que ocurriría. Hablaron de cómo Jesús pronto moriría en una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús, el Salvador, quien vino para morir por los pecados del mundo. Esa es la razón por la que Jesús vino a la tierra, porque naciste con un corazón pecaminoso. Piensas y dices y haces cosas que quebrantan las leyes de Dios. La Biblia dice: cada cual se apartó por su camino. ¿Cuáles son algunas cosas que los niños hacen que son pecados? Dios dice que el pecado tiene que ser castigado y el castigo es la separación de Él en un lugar terrible llamado infierno. Pero Jesús vino para tomar el castigo de tu pecado. El Señor Jesús fue perfecto, no tenía pecado en sí mismo. La Biblia dice que Él no conoció pecado. Mientras Jesús sufrió y murió en la cruz, Dios puso todos tus pecados en Él. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, el perdón. El Señor Jesús estaba dispuesto a dar su sangre y morir en la cruz porque te ama mucho. Sabía que esta era la única manera como tu pecado podía ser perdonado. El cuerpo muerto de Jesús fue quitado de la cruz y sepultado, pero Él no se quedó muerto. Al tercer día volvió a la vida. Fue visto por muchas personas y luego regresó al cielo para estar con su Padre Dios. Amiguito, así que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el quien vino para morir por tus pecados. El Señor Jesús es el Salvador, quien vino para morir por todo el mundo. Moisés y Elías estaban hablando con Jesús sobre la muerte cercana en la cruz. Luego, los 3 discípulos, soñolientos, despertaron. Quizá la luz brillante resplandecía demasiado.
Se debieron haber frotado los ojos asombrados mientras veían la luz gloriosa y los 3 hombres parados delante de ellos. Dios les dio una habilidad especial para reconocer a Moisés y a Elías. Tenían miedo de esta escena rara. ¿Qué significaría? Pedro, uno de los discípulos, habló y dijo: Señor, le dijo a Jesús, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro quería poder adorar en su lugar. Mientras Pedro hablaba, la Biblia dice que una nube llegó y los cubrió. Cuando la nube los cubrió por completo, oyeron la voz de Dios el Padre hablar: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios quería que los discípulos supieran que Jesús es el único a quien debemos escuchar y obedecer. Amiguito, si conoces al Señor Jesús como tu Salvador, escucha a Dios y obedécele. Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Mientras tú lees la Biblia, encontrarás muchas cosas que Dios quiere que pienses, digas y hagas. Pero Dios quiere que hagas y no solamente leas y memorices su palabra. Quiere que la obedezcas. Él dice a sus hijos: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Si solamente lees la palabra o escuchas a alguien leerla y no obedeces, estás engañándote. No estás agradando a Dios. ¿Cuáles son algunos mandatos que Dios da a sus hijos para obedecer? Debes ser bondadoso con otros con tus palabras y acciones. Debes ser honesto en todo lo que haces. Debes decir a otros cómo pueden conocer al Señor Jesús como su Salvador. Estas son solamente algunas cosas que Dios nos dice en su palabra, la Biblia. No seas solamente un oidor de la palabra de Dios. Sé un hacedor. De esta manera estarás escuchando a Dios y obedeciéndole. Dios quería que los discípulos supieran que Jesús es el único a quien debemos escuchar y obedecer. Ahora no había ninguna duda de quién era Jesús. Era el Hijo del Dios viviente. Al oír la voz asombrosa de Dios, los discípulos cayeron al suelo sobre su rostro. Con gran temor, Jesús suavemente los tocó y dijo: levántense, no tengan temor. Los discípulos, aterrorizados, miraron a su alrededor. La luz gloriosa había desaparecido y vieron que solo Jesús estaba ahí. Mientras bajaron del monte, Jesús dijo a los discípulos que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él hubiera resucitado de la muerte. Sabía que muchas personas no entenderían. Solamente después que había resucitado de la muerte por el poder de Dios, estarían listos algunos a creer que Él verdaderamente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amiguito, quizás hoy es la primera vez que has entendido que Jesús es el Hijo del Dios viviente, quien murió en la cruz y volvió a la vida por ti. El Señor Jesús es el único quien puede quitar tu pecado y darte una nueva vida. En la Biblia, Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Oíste su palabra hoy? Recibirás al Señor Jesús creyendo y confiando totalmente que Él es el Hijo del Dios viviente, quien murió por tus pecados y volvió a la vida. Si lo haces, tendrás vida para siempre con Dios.
Amiguito, te invito a que cierres tus ojos, e inclina tu cabeza y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, mas resucitaste al tercer día. Hoy quiero que tú seas mi Salvador y entres a mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amiguito. Tú ya eres un hijo de Dios. Así que te invito, amiguito, que compartas este video para que más amiguitos, así como tú, conozcan del Señor Jesús y lo reciban como su único y suficiente Salvador. Compártelo con tus amiguitos. ¡Yupi! Dios te bendiga. Dios te